Bienvenidos a Pasajes Difíciles. Aunque parezca increíble, aún en nuestras sociedades modernas no ha desaparecido la sed de conocer el futuro o la voluntad de los dioses. Parece haber un hambre por saber lo que va a suceder y además conocer lo que está por venir. Solo con mirar la cantidad que hay en redes sociales de astrólogos, videntes, tiradores de cartas y otros. ¿Cuánta gente organiza su vida de acuerdo a lo que le dicen estos futurólogos? Aún hombres y mujeres inteligentes y de negocios de alto rango no toman una decisión si antes no han consultado con su adivino. Pero, ¿qué es un profeta? Para algunos, un profeta es un personaje extraño, una especie de anunciador de desgracias. Para otros, los más numerosos, estos dicen que los profetas son adivinos, y algunos dirían que es un mártir de los tiempos antiguos. Pero lo cierto es que todos esos profetas del Antiguo Testamento jamás decidieron ellos ser profetas. Eran otros, las comunidades, los pueblos, quienes le otorgaban ese título de tanto prestigio, pero al mismo tiempo peligroso. Algo que impide definir con precisión esta pregunta es la distancia cultural entre las diferentes épocas. Al igual que otros textos, la Biblia y sus diferentes elementos responden a necesidades diversas. Si queremos comprender mucho mejor los textos bíblicos, hay que hacer un esfuerzo por situarlos en su contexto histórico. El profeta hablaba a sus contemporáneos. Muchas veces el profeta no intentaba ni buscaba predecir el futuro, sino que experimentando su condición presente, y esto es muy importante entenderlo, miraba hacia el pasado. Entonces decía: si seguimos haciendo las cosas que hemos hecho, entonces nos irá mal. No era que predecía el futuro, sino que miraba el pasado, experimentaba su presente y haciendo un análisis decía: las cosas o lo que vamos a vivir si seguimos así es, y luego daba su veredicto. Un profeta buscaba entonces comprender y conocer para vivir. Hoy vivimos en las iglesias cristianas, sobre todo, un ambiente profético infantil, cobarde, en ocasiones mentiroso y manipulador. Se ha demostrado científicamente que en un grupo de más de 70 personas, la posibilidad de coincidencia de que, por ejemplo, hayan dos personas que cumplan años el mismo día es de más del 98%. De manera que decir ante un público supuestas profecías basadas en la suposición, decir: Dios me dice que aquí hay alguien entre 100 o 200 personas que tiene un dolor de cabeza, o que tiene un dolor de espalda, o que está desempleado, o que tiene un familiar con una dificultad. Decir esas cosas no es nada serio, ni respetuoso, y atenta contra la inteligencia. Pues siendo un grupo numeroso y significativo, las probabilidades son altísimas de que haya alguien con una de estas descripciones. Muchos líderes espirituales con estos supuestos dones de profecía se legitiman en frente a una feligresía ignorante, y además de esto no ayudan, sino que entorpecen el crecimiento, el deseo, el anhelo de Dios de realmente bendecir a estas personas. No decimos que Dios no hable, no decimos que no exista el don de profecía, es real. Pero en la Biblia la profecía, según la primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 3, solamente es o tiene tres objetivos: edificación, exhortación y consolación. No habla en lo absoluto de predecir el futuro. Pero quizá usted, muy bíblico, me dirá: al apóstol Pablo una vez le profetizaron diciendo de quién es esta correa o este cordón o este cinto. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 10 en adelante. Dice el profeta: pues el dueño de este cordón va a ser flagelado, va a ser golpeado por causa de la predicación de la palabra. Y eso posteriormente sucedió. Pero no era que el profeta estaba viendo el futuro, estaba viendo una realidad social y de persecución religiosa real. Y que si Pablo con esa vehemencia seguía predicando la palabra, porque se sentía inspirado o impelido por Dios para hacer tal obra, pues el profeta dice o le dice que esté consciente de la realidad que está viviendo y que la afronte con dignidad y con el valor necesario. Pero volvamos a la pregunta inicial: ¿qué eran los profetas o qué es entonces un profeta?
era y es un servidor de la palabra de Dios, un despertador de la conciencia del pueblo para detectar su fe, sus actitudes, sus acciones y sus compromisos. Un profeta tenía un compromiso genuino con la vida y el bienestar del pueblo de Dios, y no se andaba con tonterías. En ocasiones se jugaba el pellejo por condenar las injusticias que amenazaban a una persona o a una comunidad o al mismo pueblo. La iglesia debe darse cuenta hasta qué punto ellos han sido la conciencia crítica del pueblo y cómo han ido siempre en contracorriente de la monotonía social y religiosa. Hay que ver cómo los profetas construyen el proyecto de Dios y dan el empuje que permite salir de situaciones sin remedios, de realidades en ocasiones bloqueadas, en el que las instituciones gubernamentales en ocasiones se reconocen impotentes. La iglesia tiene que tener conciencia de su propia misión. La iglesia tiene que ser un testigo privilegiado de Jesucristo, el gran profeta. Tenemos que profundizar más en las raíces de esta misión. Para finalizar con estos personajes, hay que decir que todos ellos, los de la Biblia, eran personas ancladas en sus realidades, en situaciones precisas. Iniciaron sus acciones los profetas primeramente de manera local, luego a todo el pueblo y finalmente al extranjero. Todos ellos tenían sus debilidades, sus miedos, eran en sí ellos mismos. Entonces podemos decir que un profeta habla a sus contemporáneos. Si la Biblia es para nosotros el fundamento de nuestra fe, no se puede tomar a la ligera el movimiento profético, ya que las páginas, sobre todo del Nuevo Testamento, tienen referencia de acciones proféticas. La pregunta que sigue es: ¿en qué me puede servir la lectura y buena interpretación de los profetas actualmente como creyente?